¿Qué tal? Muy buenas noches. Si son alguno de esos más de 100.000 navarros con un plan de pensiones, les interesa el programa de hoy porque se va a hablar de esto. En el Parlamento se va a dar luz verde a una bajada de las deducciones fiscales que se vienen realizando por aportar a un plan privado. Los grupos del cuatripartito suman así la segunda bajada en este tipo de deducciones y así incluso también se busca otras fórmulas de ahorro. Bueno, la oposición, en cambio, considera que el gobierno foral está penalizando nuevamente a los navarros frente al resto de españoles. Se busca dinero, en cualquier caso, para las arcas forales y se mira a Madrid, atención, donde el gobierno de Rajoy subrayó su compromiso para devolver a Navarra esos 45 millones de euros, más o menos, que se adeudan por el adelanto de las obras del tren de alta velocidad. Junto al Canal de Navarra representa la demanda estrella en infraestructuras para esta legislatura. Veremos en qué queda. Comenzamos. También estamos satisfechos porque en el seno de las negociaciones hemos conseguido una de las medidas fiscales que nosotros proponíamos, que era la reducción de las aportaciones a los planes de pensiones privados. En la medida en que se está financiando con dinero público los planes y fondos de pensiones privados, esperemos que con esta nueva medida sea posible tener y disponer el año que viene de mayores ingresos para poder invertirlos en derechos sociales. Laura Pérez, portavoz de Podemos en el Parlamento, que levantaba la liebre el pasado lunes en la Cámara Foral tras la mesa y junta de portavoces ante los medios de comunicación con ese anuncio que acaban de escuchar, esa bajada de las deducciones para los ahorradores en planes de pensiones que acordó el cuatripartito. Algo que desde luego agitó de alguna manera el inicio de la negociación de las enmiendas a los presupuestos de Navarra. Vamos a hablar de todo ello en esta noche de debate que tenemos por delante aquí en Navarra en Abierto y saludamos ya a quienes nos acompañan, a Sergio Sayas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sergio. Buenas noches. Bienvenido. Saludamos a Koldo Martínez. Gabón, buenas noches, Koldo. Gabón, buenas noches. Saludamos también a Nuria Medina. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nuria. Buenas noches. Bienvenida. Y a Carlos Couso, de Podemos. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gabón. Bien, una primera apreciación a esta. De alguna manera, decíamos que se soltó la liebre para iniciar el debate de las enmiendas a los presupuestos y sin duda que ha marcado también, desde luego, también el inicio mediático a la hora de abordar esta negociación que tenéis toda la semana, ¿no? Pues una nueva más de este gobierno, ¿no? Está claro que es un gobierno que decía que venía a cambiar las cosas y desde luego eso es lo que está haciendo, cambiarlas a peor. Porque antes los ciudadanos navarros estábamos en una buena situación fiscal, ahora somos los más perjudicados de toda España y eso pues lo único que está consiguiendo es sangrar a la gente a impuestos. Encima luego, claro, hay que oír al vicepresidente del gobierno decirle a la gente que ahorre, pero ¿para qué va a ahorrar si luego le estáis subiendo los impuestos cada vez que ahorran, ¿no? Entonces, pues claro, total, ¿para qué? Pues no sabemos todavía en qué lo van a emplear. Koldo, adelante. Bueno, nosotros, es verdad, Geroa no era muy partidario de hacer esta subida en la medida en que hicimos ya una deducción de la cantidad a desgravar para la reforma fiscal que empezará, este año, en 2017, y no éramos partidarios de modificarla. Bueno, Podemos puso sobre la mesa varias cuestiones, algunas las rechazamos y en esta pues acordamos esta deducción de 7.000 euros a 6.000 en personas mayores de 50 años y de 5.000 a 3.500 en personas menores de 50 años. Hombre, creemos que esto va a afectar aproximadamente a unas 10.000 personas de las 125 o 126.000 que tienen pensiones privadas en Navarra. También somos conscientes de que, en nuestra opinión, se va a recoger, a poco dinero, van a ser, este último cambio va a suponer como 3 millones de euros, no más, y bueno, pues en las negociaciones, en los debates, en las peleas, a veces se gana, a veces se pierde, pero lo importante es que lleguemos a consensos y bueno, pues hemos llegado a que insisto, a Geroa desde luego no, que para nosotros no era ni prioritario ni necesario, pero bueno, lo acordado está. Les persuadieron sus compañeros del cuatripartito. Señora Medina.
Bueno, pues nosotros, en primer lugar, decir que para nosotros la prioridad es asegurar, asegurar las pensiones y el futuro de las pensiones y, desde luego, asegurar unas pensiones dignas. Nosotros defendemos, en primer lugar, el sistema público de pensiones y creemos que es lo que en el marco de la negociación que se ha abierto ahora en el Gobierno de España es lo que tenemos que abordar, ¿no? Garantizar unas pensiones dignas, cantidades suficientes y cantidades dignas, ¿no? Que para ello es fundamental acabar con la reforma laboral tal y como ayer propusimos en el Congreso de los Diputados. Para que haya pensiones dignas debe haber salarios dignos, si no difícilmente lo podremos conseguir. Con respecto a las deducciones, bueno, pues nosotros podemos entrar en el debate de la cantidad. Creemos que pese a eso tampoco es cuestión de penalizar a los pequeños ahorradores, porque además tampoco creemos que sea gente que tiene mucho dinero el que tiene estos planes de pensiones. Entonces creemos que hay que también saber compensar, ¿no? Y bueno, también valorar otro tipo de sistemas, ¿no? En el País Vasco existen los planes de previsiones, valorar otro tipo de sistemas, pero insisto, siempre priorizando el sistema público de pensiones. El Couso. Bueno, no sé, nosotros sí hemos persuadido o no hemos persuadido a nuestros socios en el cuatripartito en este tema. Lo que sí que nos ponemos y valoramos muy positivamente es la capacidad de consenso que las cuatro fuerzas estamos teniendo para este y para otros temas, donde unas veces uno es el que cede, otras veces cede el otro, pero conseguimos seguir avanzando conjuntamente y gracias a eso pues ya tenemos 2 años consecutivos de presupuestos, después de una época oscura donde veníamos sin tener presupuestos anuales y prorrogándonos ya casi antediluvianos, y eso es muy positivo para la ciudadanía navarra. En relación a este tema de los planes de pensiones, pues evidentemente cuando hay un discurso sistémico en el sentido de que se está cuestionando la continuidad de todo el sistema público de las pensiones, a nosotros lo que nos parece es que desde lo público y desde los poderes políticos es fundamental que hagamos una demostración de que evidentemente si eso está en cuestión lo que no vamos a estar es poniendo dinero público para favorecer precisamente planes de pensiones privados, que son lo que más puede estar atacando o puede estar detrás del interés de desmantelar el sistema público. Por tanto, nosotros lo que decimos es que si está en cuestión lo público, lo que no vamos a poner es dinero público para favorecer planes de pensiones privados. Los datos son los que ha dado Koldo y nos parece que evidentemente habrá que ir a tomar otro tipo de medidas para sostener el sistema público de pensiones, pero el sistema público de pensiones es el más garantista para la protección de las jubilaciones de las personas que dejan en el momento de trabajar, y eso hay que protegerlo, y desde lo público tenemos que demostrar que hacemos una apuesta por él, y esto queremos significar que hacemos esa apuesta. Perdóname, Sergio, porque vamos a entrar ahora en el detalle un poco y en el análisis, pero quiero aportar algún testimonio más acerca de esta última cuestión, que conocíamos pues este pasado lunes, ¿no? Esa noticia de la desgravación de los planes de pensiones. Los primeros en valorar esa noticia, desde luego, fueron los líderes sindicales UGT y Comisiones Obreras en Navarra, que decían esto tras una rueda de prensa que habían convocado por otro motivo, pero que se les preguntaba por esta cuestión. No se debe penalizar a aquellas personas que intentan en su vida activa laboral cumplir con sus obligaciones de la seguridad social, y además de esas, para posibles pensiones, pues puedan tener una renta, que vean un plan de pensiones, que además significa un ahorro, que significa un movimiento de capital. Yo nunca he estado en contra de esa posibilidad. Con esa medida lo que en definitiva entiendo se penaliza, se desgrava menos a los que hacen aportaciones. Yo supongo que muchos serán trabajadores y trabajadoras que quizás no tengan suficientes cotizaciones para tener una pensión digna. Habría que ver a qué parte afecta y a qué parte no. Yo creo que es una medida más ideológica de penalizar un sistema privado de pensiones con el que en realidad y en términos generales no estamos de acuerdo. Nosotros apostamos por la pensión pública, pero ya digo, como medida el efecto que puede tener fiscal será muy pequeño y habría que valorar el efecto que puede tener sobre las personas afectadas. Es decir, si se penaliza a las rentas altas, a las rentas medias, a las rentas bajas. Bueno, pues el Gobierno también valoraba este acuerdo, lo hacía ayer también el propio vicepresidente de Desarrollo Económico, que era preguntado en sala de prensa tras presentar el plan para la innovación. Pues yo creo que mecanismos para ahorrar y destinos para ese ahorro hay muchos, ¿no?
Yo no me quiero olvidar, por ejemplo, de incentivos que también existen fiscales para aquellos inversores que quieran apoyar el emprendimiento o para otro tipo de mecanismos, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos que identificar ahorro con planes de pensiones. El ahorro es una actitud, yo creo que positiva, ahorrar es interesante, además está unido a minorar incertidumbres del futuro y desde esa perspectiva existen muchos mecanismos. Yo animo desde luego a aquel que tiene la suerte de tener una renta alta y tener una capacidad más alta de ahorro, a ese porcentaje pequeño de la población, les animo desde luego a que sigan ahorrando, porque a mí me parece una actitud favorable, ¿no? Vamos a entrar un poquito en detalle de todas estas cuestiones, Sergio. En primer lugar, resaltar de nuevo la incoherencia manifiesta del vicepresidente económico del Gobierno, ¿no? Que dice, oiga, que la gente ahorre, que ya vendré yo luego a quitárselo. Parece que es lo que está diciéndole a la gente, porque si manda a la gente a ahorrar porque los planes de pensiones sí son una forma de ahorro, que además tiene una rentabilidad y que tiene unas condiciones, que luego ya vendré yo y vía impuestos le quitaré una parte. Porque esto, cuando se dice que las rentas altas, no, esto es mucha gente currela que con su trabajo está metiendo dinero mes a mes como puede a un plan de pensiones, mucha gente a punto de jubilarse, mucha gente que no ha podido cotizar, muchas amas de casa y que se han hecho un plan de pensiones, muchas familias trabajadoras que llevan muchos años ahorrando su dinero y que esto le supone pues una gracia de 300 o 400 euros al año porque el Gobierno de Navarra pues ha decidido que los ciudadanos navarros sean los peor tratados en materia impositiva en este aspecto y es una gracia más que se suma a otras que ya tuvieron el año pasado, porque por ejemplo el año pasado decidieron subir los impuestos a los ricos. ¿Quiénes eran los ricos para ellos? Pues cualquiera que ganaba más de 24.000 euros brutos al año. ¿Eso qué significa? Pues un sueldo de 1.500 euros al mes. Entonces cualquiera que gane 1.500 euros al mes es rico en los ojos de este Gobierno. ¿Y qué hicieron? Subirle los impuestos y hacer que los ciudadanos navarros sean los peor tratados de España en materia impositiva. Pues eso es desde luego convertir a esta comunidad en una comunidad muy poco competitiva en materia de generación de empleo y de creación de puestos de trabajo y por tanto también una comunidad donde lo que hace es sangrarse a la gente vía impuestos para luego encima no ser eficientes en el gasto y tener unas políticas penosas. A esto se le llama el raca-raca de UPN. Perdóname, señor Martínez, simplemente por alusión, ya que le quería dar la palabra al señor Couso, que me la estaba pidiendo ahora mismo. Realmente los problemas de equidad que hay en el actual sistema público de pensiones no se van a arreglar invitando a que la gente con menos recursos acuda a hacerse planes de pensiones privados, porque seguramente quienes menos planes de pensiones privados tienen son la gente con menos recursos. Eso se arregla modificando la actual Ley General de la Seguridad Social en su capítulo de pensiones, que dispone que las cosas sean o se establezcan en unos términos muy poco justos, porque de la misma manera que hay gente que está cobrando ya en edad de jubilación pensiones de más de 2.500 euros, como podríamos cobrar los que estemos aquí el día que nos jubilemos, en esa misma ley se dispone que hay otras pensiones no contributivas de gente, por ejemplo las viudas, que están cobrando 400 euros. Y en la ley habría que ir a una reforma para disponer una mayor equidad, de tal manera que a lo mejor esas pensiones altas que vamos a cobrar algunos cuando nos jubilemos tengan algo que perder en favor de las pensiones más bajas que están cobrando las viudas, por ejemplo. O sea, hay que introducir en la Ley General de la Seguridad Social un principio de reparto y de solidaridad y ir hacia modelos como los que hay en otros países, incluso de pensión única, donde la gente entiende que sí, que efectivamente cada uno cotiza en función de lo que cobra, pero luego vamos hacia una pensión bastante igualitaria al final de la jubilación, porque el que más ha ganado, además de eso, es solidario con el que menos ha podido ganar y además ha podido hacerse su plan de pensiones privado. Pero evidentemente no, pero las distancias son enormes entre la pensión más mínima y la pensión más grande en este país. Por tanto, hay que ir más a reformar la Ley General de la Seguridad Social en su capítulo de pensiones que a invitar a la gente a que se haga planes de pensiones privados, que no dudo yo que los representantes sindicales de esta comunidad seguramente tendrán. Señor Martínez, que le había quitado la palabra. Yo lo que sí quería decir es que desde luego quien hace el mayor atraco a la ciudadanía han sido los sucesivos gobiernos del PP, de sus socios, señor Sayas, del PP, del que es socio UPN. El Fondo de Reservas de las Pensiones tenía en el año 2011 67.000 millones y gracias a
todas las veces que el PP ha ido sacando dinero de ese fondo de reservas de las pensiones para otras cosas, en este momento... ¿Ustedes decían que recortaba? En este momento el fondo de pensiones tiene 25.000 millones de euros, es decir, casi la tercera parte. Yo quería decir, en fin, para contrarrestar un poco el raca-raca de UPN, en 2015 hubo 5.114 contribuyentes que metieron entre 7.000 y 8.000 euros a un fondo de pensiones en esta comunidad, y 1.871 que metieron entre 5.000 y 6.000. Con la última reforma, con esta reforma que hemos aprobado recientemente, se van a ver afectados aproximadamente 5.700 personas de más de 50 años, es decir, de los que metían más de 6.000 euros y que ahora van a poder desgravar solo 5.000, y 1.871 más no sé cuántas de las menores de 50, que tenían una aportación media de aproximadamente 3.231 euros. Por lo tanto, esta última reforma fiscal, que insisto, no es la que nosotros nos hacía felices, pero bueno, que hemos aceptado por dos motivos. Uno, por el valor del consenso, y dos, porque en el acuerdo programático las cuatro fuerzas firmamos el acuerdo de ir orientando en una mayor progresividad el tema de las deducciones de los fondos de pensiones. Y por lo tanto, se van a ahorrar o van a ingresar en las arcas forales aproximadamente 40 millones de euros. Con la última reforma esta que hemos hecho, unos 3 millones de euros. No es sangrar, les pido brevedad, por alusiones, señor Zayas, y le doy enseguida pues sí, 40 millones de euros que al que se lo quitan es a la gente. Para devolvérselo ustedes, a la gente, sí, pero no para construir circuitos arenas como han estado haciendo ustedes. 40 millones, mire, es que además dicen, son cosas absolutamente incoherentes, ¿no? El sistema de pensiones podrá ser mejor o peor, pero es que usted, ni yo, ni nadie de este Parlamento tenemos ningún tipo de competencia para modificar el sistema de pensiones. Por tanto, ustedes lo que hacen es gravar a los ciudadanos con impuestos sin poder reformar el sistema de pensiones, porque eso es una competencia del Congreso de los Diputados. Si ustedes tienen alguna propuesta en ese sentido, llévenlo al Congreso de los Diputados, déjenme un momento. Pero mientras no se apruebe una reforma en ese sentido, dejen a la gente en paz y no le estén subiendo los impuestos para que se apruebe algo que ustedes de momento no han podido aprobar, porque ustedes están hablando de un fondo de pensiones o de la reforma del fondo de pensiones, y en el Parlamento de Navarra no tenemos competencia porque es un tema nacional. Lo que sí tenemos competencia es para freír a impuestos a la gente, que es lo que están haciendo ustedes. Y segundo, el Fondo de la Seguridad Social, que se ha tocado, sí, se ha tocado el Fondo de la Seguridad Social, que por cierto también hay un compromiso de en esta legislatura volverlo a poner donde estaba, pero le diré, lo creó el Partido Popular y no seré yo quien lo defienda, pero lo creó el Partido Popular. Y segundo, cualquier política de disminución del gasto, ustedes se subían por las paredes. Por tanto, si ustedes no querían que disminuyera el gasto y la leche de la vaca daba para lo que daba, pues fíjense ustedes para lo que les da a ustedes aquí, que ahora veis, resulta que se han convertido en ortodoxos cumplidores del presupuesto, porque oiga, han sido los más remolones de España para devolver a los trabajadores públicos el dinero que se les quitó cuando la extra, etcétera, etcétera. Claro, es que ustedes hacen unas cosas y programan otras. Sí, bueno, yo decirle primero al señor Zayas que lo creó el Partido Popular, lo llenó el Partido Socialista y lo ha vaciado el Partido Popular, el fondo de pensiones, pero bueno. Con el tema que decía también el señor Couso, bueno, pues que no es incompatible el sistema público, defender un sistema público de pensiones y defender también que el que pueda, dentro de sus posibilidades, ahorre, no es incompatible, ¿no? Pero no se le tiene que penalizar tampoco. Ahora bien, lo que nosotros como políticos y desde luego como defensores del sistema público de pensiones tenemos que garantizar que esas pensiones sean dignas, que no estemos cobrando que la gente no esté cobrando unas pensiones que no le da para cubrir sus necesidades, que está pasándolo mal con el tema de la pobreza energética. Entonces, lo que tenemos que hacer es garantizar eso, que sean dignas. Dice, no se consigue equidad, ¿no?, con los planes de pensiones. Evidentemente, no se consigue la equidad en las pensiones públicas, pero tampoco se garantiza el sistema público de pensiones quitando las deducciones, que por cierto, las deducciones de estos planes que luego sí que tributan a la hora de sacarlos, con lo cual, vamos a ver, o sea, por una parte deducen, pero por otra tributan. Entonces, bueno, también yo creo que no podemos ser aquí cerrados en el asunto, y yo creo que no es incompatible defender una cosa y a la vez, bueno, pues tampoco penalizar a los ahorradores. Les voy a pedir, gracias señora Medina, les voy a pedir
un poquito más de síntesis en sus respuestas. Simplemente decir que lo que no podemos admitir es que se nos diga que los sistemas privados de pensiones vienen a garantizar a la gente que no ha podido tener, a la más desfavorecida, porque precisamente la más favorecida es la que no puede acceder a esos planes privados de pensiones. Evidentemente, la Ley General de la Seguridad Social y su capítulo de pensiones en este momento es una competencia estatal. Pero ustedes en el Congreso de Madrid tienen un voto que votó a favor del pensionazo, del aumento de las pensiones, y también votó a favor de esa reforma laboral que ha precarizado el mercado laboral de tal manera que ahora mismo ya, si hace 15, 20 años con 2 empleos sosteníamos una pensión, ahora hacen falta 6. Por tanto, como ha dicho antes la compañera Nuria, en estas condiciones de tasa de desempleo y además de precariedad laboral, es muy difícil plantearse la sostenibilidad del problema del sistema público de pensiones que ustedes con sus reformas han puesto en peligro. Y lo que tenemos que decir a esto es que evidentemente ustedes tendrán que ser coherentes y en Madrid, que sí que tienen un voto, no respaldar aquello que está dinamitando los sistemas públicos y a cambio luego venir aquí. Porque yo sí quería decir que efectivamente el Partido Popular ha vetado la subida que el Congreso votó el otro día de 1,6 a las pensiones. Y el Partido Popular y el Partido Popular el Partido Popular lo ha vetado, por ser claros. Y en segundo lugar, es cierto, señora Medina, que luego, cuando se recupera el dinero que se ha metido en el fondo de pensiones, ese dinero tributa. Pero ¿sabe usted que tributa distinto en Navarra que en el resto del Estado? En Navarra tributa mucho menos, lo cual me parece bien. Pero también es un dato que hay que decirlo, ¿no? Yo fíjese que me da mucha pena que al señor Couso, con lo bien que le quedan los discursos, pues luego los datos sean tan diferentes a sus discursos. Porque fíjese, usted critica la reforma laboral y va y resulta que la reforma laboral ha creado en España 1 millón de puestos de trabajo y que cada vez que ha gobernado la izquierda en este país ha arruinado el mercado laboral. Pues va y resulta que las políticas de izquierda que se aplican en España lo único que hacen es llevarnos a unas crisis insostenibles y generar paro en este país. Ahí va, y luego los discursos les quedan estupendos, pero su política económica donde nos permitió, señor Couso, que el señor Sayas tiene para todos y le voy a dar la réplica por Hombre, que a mí me chirría mucho que el señor Sayas diga que la reforma laboral ha creado puestos de trabajo en esta... Zapatero los destruyó. No, perdone, señor Sayas, ¿qué puestos de trabajo tenemos? ¿Y los de Zapatero dónde estaba la gente? En el paro, en la calle, haciendo cola en la oficina del INE estaba la gente. Y ahora no. Ahora ¿pero dónde estaba la gente con el gobierno de Zapatero? Y ahora 1 millón de personas menos están en esa cola hoy. Y ahora también están en las oficinas de empleo. Lo que pasa que en vez de estar cada día... están una semana sí y otra no. ¿Por qué? Porque los trabajos que les hacen es de una semana y tienen que volver a la semana. Estamos saliéndonos un poquito del debate y yo me gustaría simplemente hacerle una pregunta a la mesa. A los 4, ¿tienen ustedes planes de pensiones? No. Sí. Yo no. Una persona en la mesa al menos lo tiene. Sí, tiene. Muy bien. ¿Y le es favorable esta medida? ¿Le va a ser o no? No me favorece nada, pero entiendo la decisión tomada, la acepto y adelante con todos los faroles. La tengo desde hace muchos años, cuando mi profesión era otra que no la de trabajar en el Parlamento. Sí. Yo, como bien sabe usted, yo era médico, hacía guardias. Sigue siéndolo, otra cosa es que ejerza. Ejercía, eso es, y hacía guardias. Sí. ¿Me va a permitir, señor Couso? Si es breve. No, es que yo personalmente creo que tengo, en la empresa en la que trabajo se hizo una aportación a un plan de pensiones de la empresa. No es algo que se hizo con el consentimiento. Tampoco es afán hacer un ejercicio de transparencia total. No, es que creo recordar, pero creo que además con la excedencia, el finiquito que he hecho me lo han liquidado. O sea que tampoco estoy muy seguro de cuál es mi situación. Esto es gobierno abierto. Personalmente no lo he hecho. Esto es gobierno abierto, de lo cual ustedes saben algo, ¿no? También. Bueno, yo quería también trasladar en esta mesa otra cuestión que se debatió bastante y de manera, no voy a decir acalorada, pero sí con firmeza el pasado lunes tras la mesa de Junta de Portavoces. ¿De quién ha sido a quién se atribuye ese hito, vamos a denominarlo así, de finalmente pagar en enero el resto de la paga extra que se adeuda desde la congelación en 2012? Yo también tengo esa pregunta, porque fíjese, UPN, que ha llevado muchísimas iniciativas... Es una pregunta retórica, simplemente, puramente retórica. UPN, que ha llevado muchas iniciativas a este Parlamento. A mí, sobre todo, me sorprende una cosa, y es que esos que estaban hace un mes votando que no a una ley de la paga extra, hoy digan que la van a pagar. Y debe ser que depende quién la presenta, les gusta más una cuestión u otra. Yo solo tengo que decir una cosa con la paga extra, y es que esa paga extra se quitó en un momento en que la ley no permitía hacer otra cosa. Que algunos de los que hoy gobiernan dijeron entonces, se hicieron una ley a sabiendas de que no se podía cumplir, para que esa paga se pagara cuando no se podía. Y desde que han sido gobierno, que se podía, porque había una ley que permitía,
han esperado un año, siendo los más remolones de España, para que los trabajadores públicos tuvieran un dinero que era suyo, no del gobierno, suyo. Y desde luego lo que hemos tenido que ver y oír, a algunos les tenía que dar mucha vergüenza. Pues como lo que estamos viendo y oyendo ahora mismo. O sea, a ver, la medalla es de sus compañeros de Podemos también, entonces. Lo cierto es que quien quitó la paga fue Unión del Pueblo Navarro. Que no, que Unión del Pueblo Navarro no la quitó. Lo cierto es que quien quitó la paga extra, fue Unión del Pueblo Navarro. Y lo cierto es que nosotros desde el primer momento dijimos que en cuanto hubiera dinero se pagaría lo que faltaba de pagar la extra. Pero hicieron un plan de prorrateo hasta 2018. Efectivamente, e incluso en la ley que decíamos cómo se iba a pagar la paga extra, que por cierto UPN votó en contra, decíamos que si había aumento de ingresos, una de las prioridades, la primera, sería devolver lo que se debía a los funcionarios. En este momento, efectivamente, hay un aumento de ingresos y se va a pagar a los funcionarios lo que se les debe de la paga extra. Luego no era tan difícil entonces, ¿o sí? No, solo se necesitaba dinero, Sí. Y quiero decir una cosa, después de la Junta de la Mesa y Junta de Portavoces, yo en concreto dije que todos los grupos del Parlamento habíamos defendido de una forma o de otra, con buenas formas o con otras, con filosofía barata o con preocupación real, que se devolviera la paga a los funcionarios. Y esto lo quiero repetir. Sí, yo lo primero decir, bueno, pues que por fin lo que nos tiene que alegrar a todos y a todas, ¿no?, a todos los grupos, es que por fin los funcionarios van a recuperar esa parte de su salario, ¿no? Pero dicho esto, sí que me parece que no es de recibo, no es de rigor cómo ha actuado sobre todo el gobierno y el cuatripartito con este tema, ¿no? Se aprobó un límite de gasto para el resto, o sea, para el Parlamento, ¿no?, sabiendo además el Gobierno que ese límite de gasto no era real, porque luego sí que con el cuatripartito ha podido disponer de más dinero que el resto de los grupos para enmendar. A sabiendas esto, el Gobierno no tenía que haber aprobado este límite de gastos. Con esto, con los ingresos y con este límite de gasto que luego ha ampliado, ha podido hacer la enmienda que ha hecho el cuatripartito, ¿no?, porque es verdad que a muchos de los portavoces del cuatripartito les daba vergüenza tener que defender que no se pagaba la paga extra, ¿no? El año pasado por eso, ¿no?, el cuatripartito, el Gobierno se lo coló a Podemos diciendo que hubo mayores ingresos y no se pagó la paga extra, porque hubo mayores ingresos, pero se lo llevaron otras partidas. Y este año, como además ha sido ahora los mayores ingresos justo ahora, porque el límite de gasto estaba mal hecho, a sabiendas que estaba mal hecho, pues no le ha quedado otro remedio al Gobierno que aprobar la enmienda de la paga extra del cuatripartito. Es decir, bueno, que nos parece absolutamente de falta de rigor cómo se ha actuado con el... ¿Y qué va a pasar? Bueno, simplemente les pido una aclaración a esta... Justo ahora que la mayor recaudación en el impuesto de sociedades, que estaba en la reforma, que ustedes tampoco quisieron aprobar, ha permitido tener esos ingresos para pagar la paga extra. Y punto y pelota, y hay un cumplimiento de la ley, hay un cumplimiento del acuerdo programático y se cumple lo que se acuerda y nada más. Se deslizó también la posibilidad de aumentar en un 1% el salario, eso sí, dependiente también de lo que diga Madrid. Que se va a pagar. ¿Con qué se va a pagar? ¿Con el aumento de sociedades o con la rebaja del objetivo de déficit? Porque hemos oído ya tantas razones que no sabemos muy bien. O con el IVA y las bebidas azucaradas. ¿Cuánto más de más van a recaudar con el IRPF? Pues ya que preguntan les contesto. Con la rebaja del déficit, el 0,5 al 0,6, más el impuesto al alcohol, más el impuesto al tabaco, las bebidas edulcoradas... O sea, que no es por su reforma fiscal. Las bebidas edulcoradas todavía no se ha aceptado. Y por cierto, hablando de falta de rigor, déjeme que comente. Unión del Pueblo Navarro nos ha presentado en estos presupuestos enmiendas que suponen un gasto de 150 millones de una partida de fondo de contingencia que supone 12 millones. Señor. 150 de un fondo de contingencia. Les pongo en un brete si les me gustaría hacer... que le voy a responder al señor Martín. Es que justo como sabía que me iba a traer eso, me he venido preparado. Mire, las enmiendas que presentó la señora Barcos en el Congreso de los Diputados fue 87 millones justamente a la misma partida. Y las que ustedes presentaron en el Parlamento de Navarra fueron 128 millones de euros
¿A dónde? Al fondo de contingencia. O sea, ¿qué pasa? Que cuando ustedes eran oposición podían cargar las partidas al fondo de contingencia y nosotros es que no. Nosotros no éramos muy tontos y ustedes, que son tan inteligentes, no han aprendido nada. Ustedes tienen una falta de rigor absoluta. Y todo esto lo hacen a las 2 semanas de decir que los ingresos previstos... Pero ¿qué más les da a usted si no nos han votado ni una enmienda? Mire, a las 2 semanas de decir ustedes que los ingresos previstos en los presupuestos eran excesivamente optimistas y piden un aumento de gasto de 150 millones. Y a las 2 semanas también de pedir una rebaja de impuestos. ¿Pero a qué jugamos? ¿Pero sabe por qué ¿A qué jugamos? ¿No escriban más cartas a los Reyes Magos? Se lo voy a explicar muy rápido. Muy breve, un minuto. ¿Sabe por qué? Porque es que nosotros no teníamos lo que les han dado a los de Podemos, que nos decían el otro día, que es que ustedes les han dado un dinerito para que hicieran enmiendas para contentar a los amigos. A nosotros, como no nos han dado... Sí, que lo dijeron en la comisión. Entonces, como no nos han dado dinerito para hacer enmiendas, pues hemos tenido que buscar los recursos en el presupuesto para hacerlas. ¿Y no captaron el tono irónico? No era tono irónico. No, ya le pondré el vídeo. Falta de rigor la del Partido Socialista, que pide gastos de 7 millones detrayéndolo de cargos. Si hablan a la vez, desde luego no se entiende. En las obras de Palacio, para lo que están presupuestados, 1,5 millones. Falta de rigor la del Partido Socialista, que pide gastos de 3 millones cargándolo a la publicidad institucional, que solo tiene 1,2 millones. Nos podíamos pegar así desde luego toda la noche. Por no meterme con otros cargos. Simplemente decir que nos parece, la ley de presupuestos nos parece a nosotros, a nuestro grupo, la ley, sino la más importante, de las más importantes que se aprueban en el Parlamento, como para andar mintiendo con el límite de gasto, para decir que nos ha dejado 8 millones el gobierno para jugar. El presupuesto no es el Monopoly, esto no es un juego. Yo creo que hay que ser mucho más rigurosos. ¿Lo dice en serio? ¿Lo dice en serio? Vámonos a la publicidad y a la vuelta. Señor Couso, le prometo que le voy a dar la palabra porque ha sido el único en este rifirrafe que ha habido, que por lo menos ha estado esperando a que se la diera. A la vuelta de la publicidad se la doy, se lo prometo, porque además vamos a hablar de qué dinero nos puede llegar del Estado en los presupuestos que también se están pergeñando en Madrid. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Pues seguimos en este programa en el que estamos analizando algunos aspectos de los presupuestos, del dinero público que se debate en estos días en Navarra y en el Estado, que también esperan o se espera para saber qué asignación se prevé para la comunidad foral. La reunión de ayer en Moncloa entre Mariano Rajoy y el presidente de UPN, Javier Esparza, sirvió para constatar por parte del regionalista la intención del Gobierno de España de apoyar 2 infraestructuras de nuestra comunidad que son claves: el Canal de Navarra y el tren de alta velocidad. En relación con el Canal de Navarra, el Estado lo que quiere es licitar en el próximo ejercicio la redacción del proyecto de la segunda fase para que el agua llegue a la ribera. Y en cuanto al tren de alta velocidad, el Estado lo que quiere es pagar a Navarra el dinero que adeuda por las obras ya ejecutadas, y además dice que dará continuidad con nuevas actuaciones, ya sea en virtud del convenio existente o de uno nuevo que se pueda firmar. En el Senado, el Gobierno de Rajoy aseguraba que tiene el compromiso firme de terminar la autovía A15 desde Soria a Tudela. Lo decía el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El ministro aseguraba también que terminarán esa infraestructura, aunque eso sí, no se comprometía a fecha concreta. Lo hacía pregunta del senador regionalista Pachi Yaguas. Un compromiso firme con los navarros que nos ayude a obligar también al Gobierno de Navarra a agendar en los presupuestos generales de Navarra el tramo navarro, que es el tramo que tenemos que construir nosotros hasta el límite provincial. Desde su concepción inicial hemos sido quienes hemos promovido esta autovía desde Medinaceli hasta Navarra mediante los estudios informativos que se iniciaron en el año 1999 y el año 2002. La verdad es que, como decimos, no hubo, señor Sayas, mucha concreción por parte del ministro de Fomento, pero sí, por lo menos, hay una... se desliza cierta voluntad, ¿no?, por llevar adelante estas dos infraestructuras. Que no hubo mucha concreción, y nosotros queremos seguir peleando este asunto porque creemos que es fundamental para Navarra ese enlace, porque es que tenemos un tramo peligroso para podernos mover hasta Madrid, y porque ir a Madrid es una cuestión que afecta a muchísimos ciudadanos navarros y sobre todo también a la competitividad de esta comunidad. Por eso también nos parece muy importante el tren de alta velocidad, que
a la mayoría de grupos de este cuatripartito, desde luego, no les parece nada importante. A nosotros sí. Y no solo nos parece importante por el hecho de que las personas vayamos antes a Madrid, sino por el tema de que Navarra, en concreto además también la zona de la Ribera, sea una comunidad muchísimo más competitiva de lo que es hoy. Y Navarra no puede quedarse fuera del tren, porque quedarse fuera del tren lo que significa es menos oportunidades para la generación de empleo en esta tierra. Y lo mismo, acabo con una línea, y lo mismo con el canal. Que el canal este gobierno lo está paralizando. Y eso está afectando de una manera gravísima a la Ribera, en un sector clave que es la agricultura y que es uno de los sectores más importantes que tiene esta comunidad. Un poco al hilo de lo que está señalando señor Sayas, señor Martínez, le voy a trasladar, porque sí que es cierto, el otro día nosotros recogíamos en una entrevista concedida a Onda Cero unas declaraciones del vicepresidente de Desarrollo Económico, donde sí que mostraba la voluntad del gobierno porque el tren de alta velocidad llegara, eso sí, quizás no como se había diseñado en un principio, sino también dando trazado o dando también validez al transporte de mercancías. Eso parece que por lo menos ahí están las declaraciones. Pero ¿qué pasa con el canal de Navarra? El otro día también no es menos cierto que la comunidad de regantes de la Ribera pues mantenía una serie de reuniones y mostraban su preocupación porque no tienen absolutamente nada claro, ¿no? Sí, a mí de la entrevista entre el señor Esparza y el señor Rajoy, lo que más me ha gustado es que al final... Le agradezco que me responda, porque de repente... Sí, le voy a responder, pero quiero hacer al final lo que ha quedado claro es que quien paralizó tanto las obras de la segunda fase del canal, que es lo que venimos diciendo desde siempre, como las obras del tren de altas, a nosotros nos gusta llamarle prestaciones, porque lo queremos también para mercancías, ha sido el Gobierno central. Porque ahora el señor Rajoy le dice al señor Esparza que el Gobierno central va a pagar el dinero que nos debe, que va a invertir en el canal, etcétera, etcétera. Eso demuestra que efectivamente quien lo paralizó fue el Gobierno central. ¿Y el Gobierno qué piensa? Pero ¿por qué hay tantas dudas? Mi pregunta es, señor Martínez, ¿por qué hay tantas dudas? Entonces, ¿por qué, si usted lo dirá tan claro, por qué se generan tantas dudas en la Ribera? Bueno, en la Ribera se generan muchas dudas respecto del canal, porque, insisto, en agosto de 2013 el ministro Cañete y la señora Barcina, presidenta del Gobierno en aquel momento, deciden paralizar la segunda fase y estudiar... Es que no es eso, es que no es verdad. Y estudiar alternativas. Es que no es verdad. Punto 7 del acuerdo. Antes de desarrollar la segunda fase del canal, se reharán los cálculos que cuesta el canal, la segunda fase, etcétera, etcétera. Punto 7. Por la ampliación de la primera. Punto 7. Porque se estaba apostando por la punto ampliación 7 del acuerdo entre Cañete y Barcina. Antes de empezar a hacer la segunda fase, se reharán los cálculos. Cálculos que se están haciendo. ¿Qué pasa? Que UPN tiene ahora mucha prisa por hacer lo que durante todos estos años no ha hecho. Nosotros estamos haciendo un informe sobre el canal de Navarra. Ese informe va a salir a finales de año. Y a finales de año podremos tomar una decisión firme sobre el canal. Pero sí quiero decir una cosa, que es prioridad de este gobierno, y prioridad de Enero Abay, y creo que de las otras tres fuerzas que lo sustentan también, el que la Ribera tenga agua de calidad. Sí, pero no el canal, porque sus fuerzas políticas, agua de Bildu, calidad, Podemos creo que tampoco, calidad. ni el TAP ni el canal. Y si para eso hay que hacer la segunda fase, se hará. Y si hay otras alternativas más baratas, no solo para la comunidad foral, sino incluso para las personas que van a disfrutar de ese agua, se hará de una forma distinta. ¿Usted apuesta por la segunda fase? Decía el señor Martínez que si hay que hacerse, se hará. Bueno, yo antes de contestar a esto me quiero retraer al punto anterior donde no se me ha dado la palabra para contestarle al señor Sayas, que ha dicho que el gobierno nos había dado dinero para que jugáramos y repartiéramos en nuestros amigos, que nosotros estamos muy orgullosos del esfuerzo que hemos hecho para conseguir algunas partidas, como por ejemplo los 2.900.000 euros que van a ir para luchar contra las listas de espera, para mejorar esa situación. Estamos muy orgullosos de eso y eso no es para nuestros amigos, o el incremento del presupuesto del Instituto de Salud Pública y Laboral para que ponga en marcha su plan de salud laboral y de choque contra la siniestralidad laboral, que incrementa un 9 y pico %, o los 500.000 euros, eso no es para nuestros amigos, o los 500.000 euros que se van a dedicar a la lucha contra el fraude fiscal, que eso tampoco es para nuestros amigos, lo que ya no sé si es contra los suyos. A partir de ahí, en cuanto a las infraestructuras, pues esperemos que el Gobierno central cumpla con los compromisos y pague lo que debe. Nos alegramos mucho
mucho de que el señor Esparza en la oposición consiga lo que no consiguió siendo gobierno, y bueno, y a partir de ahí pues hay que estar a la espera de los estudios que tiene encargados el gobierno para ver cuál es la viabilidad de esas infraestructuras, porque Canasa, la empresa que constituyeron ustedes para la construcción y gestión del canal de Navarra, está en quiebra. Sí, pero y tenemos ahí un problema. No, es que lo que no me queda claro, tenemos un problema que queda por... si su partido está a favor o en contra del canal y del tren. Que no. Nosotros en este momento lo que nos cuestionamos es la viabilidad del proyecto, pero ya no solo en términos económicos, sino de rentabilidad social. Creemos que puede haber otras... a favor, ¿no? Creemos que puede haber otras alternativas, que son las que se están estudiando y que si evidentemente son más viables y de mayor rentabilidad social, va a ser por las que apostemos. Y en cuanto al tren, nosotros siempre tenemos un principio, que es el principio de que no estamos a favor del derroche por el derroche, ni a nosotros nos vamos a guiar en las políticas por el mandato de las constructoras y haremos las infraestructuras que sean necesarias y de rentabilidad social. No tenemos ninguna prisa por llegar a Madrid. Nosotros, uno de los argumentos que podemos tener contra el TAV es que no tenemos tanta prisa, sobre todo cuando implica tanto derroche de dinero y además la apuesta por un momento tecnológico que dentro de 10 años va a estar superado. Debieran hablar ustedes y comparar con otros países como Alemania, donde tienen la mitad de kilómetros de AVE que nosotros, precisamente porque ellos son partidarios de no apostar el todo a un momento tecnológico, sino hacer una inversión escalonada, ya que dentro de 10-15 años la tecnología ferroviaria va a ser otra y esta va a estar obsoleta. ¿Cómo lo quieren construir y son tan ecológicos? No, aquí como los nuevos ricos apostamos por un momento tecnológico y cuando llegue el siguiente nos habremos gastado todo, tendremos 40 años de deuda y no tendremos además espacio en la red para implementarlo. Desde luego los tiempos del cuatripartito no son los tiempos de la gente, señor Couso, y las necesidades de las personas tampoco parece que las estén escuchando mucho ustedes. Bueno, nosotros desde el Partido Socialista lo hemos hecho siempre, lo volvemos a decir, lo hemos hecho a través de iniciativas, lo hemos hecho a través de enmiendas en los presupuestos, apostamos tanto por el tren de altas prestaciones como por el canal, por la segunda fase del canal de Navarra. Creemos que son dos infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico de nuestra comunidad y además, bueno, pues nosotros lo que no nos hemos negado nunca es, bueno, pues hablar, a ver plazos, a ver, pues en cuanto al canal de Navarra, por ejemplo, el gobierno dijo que a finales de año iba a presentar unos informes. Estamos a 14 de diciembre. Nosotros no tenemos todavía, a no ser que el cuatripartito lo tenga. Nosotros, la duda que nos genera es que, bueno, sabiendo que hay miembros del cuatripartito que les genera un sarpullido cada vez que oyen la palabra Canal de Navarra o TAP, pues claro, tenemos serias dudas de que esos informes vayan a apostar por el agua de calidad en la ribera. Y bueno, con respecto al Gobierno de España, pues decir que bien, nos alegra que se muestre ese compromiso, pero nos faltan hechos. Del dicho al hecho, pues hay bastante trecho, ¿no? Entonces, bueno, queremos hechos por parte del Gobierno de España y por parte del Gobierno de Navarra, del señor Ayerdi. Creemos que es importante que se reúna cuanto antes con el Ministerio de Fomento. Sí, que lo iba a hacer, además lo tenía en agenda, ¿no? Está pedida la cita y pues entonces, si uno quiere, el otro también quiere, todos queremos, pues... Que yo sepa, hasta hoy al mediodía no había contestado. Y respecto a las palabras que efectivamente desde Madrid se dan... Lo único que me genera, y creo que va a tener dificultades el señor Ayerdi, porque si el Gobierno de España quiere, el Gobierno de Navarra quiere, no sé qué dificultad debería haber. Que creo que el señor Ayerdi va a tener un problema en el cuatripartito, porque está más solo que la una. Y a lo mejor, como ha pasado otras veces en el Parlamento, tiene que echar mano de otros grupos para sacar determinadas iniciativas. Bueno, respecto a la cita, está pedida con el Ministro de Fomento, el Ministro de Fomento no ha contestado y se tendrá la cita, pues lógicamente, cuando el Ministro de Fomento quiera. En segundo lugar, las buenas palabras del Gobierno. Efectivamente, Montoro le dijo casi las mismas palabras al presidente Aggi, las mismas que ayer Rajoy le ha dicho al señor Esparza. Al presidente Aggi, ya lo ha elevado a la categoría de presidente o al diputado. Al presidente Juan Cruz Aggi. Juan Cruz Aggi. Montoro a Juan Cruz pensaba Aggi. que estaba refiriendo a la reciente reunión. No lo digo porque me había descolocado, porque recientemente, no hará ni un mes, se había reunido precisamente por estas cuestiones el ministro con el diputado. Imagino que se han reunido muchas veces y no nos han contado. Pero Montoro le dijo a Juan Cruz Aggi exactamente las mismas palabras que Rajoy esta vez a Esparza. Y, señora Medina, yo no sé la soledad, si la soledad del señor Ayerdi es tan grande como la que usted dice. Yo lo que sí le adelanto es que desde luego si el Gobierno de España quiere, porque suya
es la principal responsabilidad. El Gobierno de Navarra va a hacer el tren de altas prestaciones y va a hacer la obra necesaria para que a la ribera llegue agua de calidad. Se llame segunda fase o se llame como se llame, pero llegará agua de calidad. Mire, usted que es el portavoz de Negro ahí en el Parlamento, si ustedes apuestan por el tren y por el canal, y sus socios de gobierno, como manifiestamente han dicho, porque los de Bildu no se han cortado un pelo a la hora de ponerse al tren de alta velocidad, y los de Podemos, igual no con tanta contundencia, pero ya le hemos visto al señor Couso que nada de lo que sea construir nada quieren. No sé cómo quieren que vayamos a Madrid, pero igual a pie o en burro, porque construir no quieren. Los votos de UPN los tendrá a su disposición. Me parece un poco cínico eso, perdón. No quiere construir, ha dicho ellos. No, pero eso de a pie o en burro es feo. Bueno, es feo, señor Sayas. Mire, sí, que de cosas feas usted no me va a dar lecciones. Pero mire, bueno, le digo que los votos de UPN los tiene a su disposición para que en esta comunidad se haga el tren de alta velocidad y el canal de Navarra. A Madrid con tranquilidad, como hemos ido toda la vida, y sin pensar que a lo mejor por ahorrarnos 40 minutos tenemos que hipotecar los presupuestos de Navarra para 40 años, que es lo que han hecho ustedes con las grandes infraestructuras que nos han dejado y además de poca utilidad. No es, señora Medina, si uno quiere, no es si uno quiere y otro quiere, toma aeropuerto y así tenemos 51. Es si necesitamos, si tiene rentabilidad social y si es viable. Y para eso hay que hacer las cosas bien y hay que estudiar y no funcionar al mandato de las constructoras y construir por construir, que es lo que han hecho ustedes y por lo que nos han dejado un montón de infraestructuras que no sirven para nada, dejando de hacer otras que a lo mejor sí que eran más necesarias, como una mejora de la Nacional 121 que ahora reclaman ustedes después de haber estado 20 años en el gobierno y no la han hecho, y bueno, desde luego sin hipotecar los presupuestos de aquí a que mis hijas que tienen 9 años ya trabajen y tengan que pagarlo con sus impuestos, con los impuestos del trabajo, que han dejado ustedes una deuda para varias generaciones. Hay que actuar con más cabeza, hay unos informes técnicos pendientes para ver si lo que está proyectado es lo más viable o hay otras alternativas y habrá que hacer caso de eso. Pero en cualquier caso nosotros no estamos dispuestos a pagar un coste social y medioambiental por unas infraestructuras que a lo mejor, y le recuerdo, han dejado ustedes Canasa en quiebra y habría que preguntarse por qué. Pero mire, es que le voy a preguntar, pues es que esto ya es una teoría económica de Podemos que me genera cierta esquizofrenia. Ustedes, de que eso no déjenme que acabe, porque si no me escucha la pregunta no me va a poder... La traía de casa, yo creo. Mire, ustedes si no apuestan por el déficit, que es lo que al final genera la deuda, entonces son ustedes ortodoxos defensores del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Porque claro, por un lado dicen que están en contra de la estabilidad presupuestaria y por otro lado no les gusta la deuda pública. Entonces explíqueme usted qué es lo que hace para no tener déficit y por tanto no generar deuda y a la vez no ser ortodoxos en el cumplimiento del presupuesto, porque claro, es imposible. Nosotros no solo nos fijamos en el gasto, sino que también en la recaudación. Pues hablar a la gente con impuestos y queremos mejorar las vías de recaudación para poder hacer mejor el gasto, pero desde luego entendemos que la austeridad puede ser un buen valor para funcionar en sociedad, pero no entendemos la austeridad como ustedes, que es hacer recortes para mantener derroches, sino justo al revés, eliminar derroches para no tener que hacer recortes. Y en esas estamos cuando nos planteamos el si hay que hacer estas grandes infraestructuras o no. Se lo repito, en que sean viables y en que sean rentables socialmente, en que no tengan impactos. Pero si no fomentamos el desarrollo económico de nuestra comunidad, va a haber un momento que no va a haber ingresos, porque nadie va a poder ingresar. ¿Ustedes creen que fomentar el desarrollo económico es echar cemento por echar? No, echar cemento por echar no. Pregúntenles a los agricultores de la ribera y a la industria agroalimentaria de la ribera si necesitan o no necesitan el canal. Y pregúnteles cuánto desde el gobierno que desarrollo económico. Señora Medina, y pregúnteles cuánto desde el gobierno que ustedes han apoyado les iban a hacer pagar por el agua de regular calidad con la que les estaban dando. ¿Y cuánto se ha bajado con este gobierno el precio del agua? Y pregúnteles... ¿Qué agua? ¿Qué agua? ¿Qué precio de qué agua han bajado ustedes si no les llega el agua? Y pregúnteles, en vez de sembrar cizaña, pregúnteles si prefieren tener agua de calidad a un precio razonable o si prefieren tener el canal porque ustedes por ahí lo decidieron. Es que, exacto, al paso que vamos no vamos a tener agua y desde luego a mí me gustaría que la demagogia se la dejen ustedes en otro lado, porque oír las justificaciones que se tienen que oír para no hacer el canal, la segunda fase del canal de Navarra, de verdad, o sea, han sido
No sé de dónde va a sacar usted el dinero para hacer el canal, si no hay, si nos dejaron sin Canasa, si Canasa está en quiebra, ¿de dónde van a sacar ustedes el dinero? ¿No tienen ahora mayores ingresos? ¿No tienen ahora? Señora Medina, sí, pero se lo vamos a dar para que se hagan una nueva sede. Señora Medina, por favor, seriedad. Pues entonces déjenos un poco de tiempo. A finales de este año habrá un informe, habrá un informe muy serio, técnico, y a los agricultores bueno. de la Ribera ni le cuento. Pero no solo han dejado esa situación, hay más ingresos, pero es que dejaron ustedes 50.000 navarras y navarros en el paro, 30.000 personas en exclusión social y otras prioridades que atender. Y ya está bien de utilizar el tema del agua a la ribera como si nosotros quisiéramos matar de sed a la ribera. La ribera tendrá agua, pero la tendrá de una forma razonable, no de cualquier manera primando. Eso es un discurso que al Partido Socialista no debería utilizar. Oír el Parlamento como gente que se supone que tiene que entender, decir que vayamos en la ribera a coger el agua al Ebro, pues eso es de importar muy poco el agua de la ribera, de verdad. Eso es importar muy poco la gente de la ribera. Bueno, tenemos que ir cerrando ya este... quien lo dijo, también me parece lastimoso. Tenemos que cerrar ya este debate, señor Couso. Sí. Le agradezco la paciencia que ha tenido conmigo, sobre todo porque le había prometido la palabra y me lo ha tenido que recordar. Así que se lo agradezco encarecidamente. Gracias por habernos acompañado a los 4 en esta noche de Navarra en Abierto y hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. Y a ustedes, gracias también por su atención. La semana que viene más.